Hoy continuamos con la serie Viviendo en el Espíritu. Es el título de la serie. Hace ya un mes estamos hablando del Espíritu Santo y hemos visto temas muy interesantes. La vida en el Espíritu es mejor, conociendo al Espíritu Santo, y también se me olvidó el último tema, para serles muy honesto. El tema del domingo pasado. La evidencia de su presencia. Gracias. Hoy vamos a tratar un tema muy controversial, un tema muy importante. No lo estamos tratando simplemente porque es un tema controversial. No queremos enfocarnos nomás en temas controversiales. Pero como hemos visto, la vida en el Espíritu es esencial para todo creyente. Todo creyente, si va a ser un creyente y va a vivir la vida cristiana como debe vivirse, es imposible que viva esa vida si no es en el Espíritu. De modo que el tema de hoy no es solamente controversial, es un tema muy importante. Es un tema muy importante y yo sé que quizás usted tenga un punto de vista, si usted ha estado por algún tiempo en la iglesia, si usted ha visitado la iglesia, muy posiblemente usted tenga ya una idea, una formulación teológica, un concepto de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Algo que quiero pedirle hoy, incluyendo a todas las personas que vean esto a través de la internet, a través de cualquier otro medio, que le escuchen a través de la radio, antes de escuchar esto, yo quisiera pedirle que usted abra su corazón y que usted vaya a las Escrituras conmigo. Vamos a leer muchos textos hoy, que usted vaya a las Escrituras conmigo y veamos qué es lo que dice la palabra, que usted no se predisponga con un punto de vista u otro, porque hay dos puntos de vista básicamente extremos en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo y no es saludable que usted se predisponga. El tema del Espíritu Santo no me conviene por cualquier razón, le tengo miedo. Hay muchas personas que cuando se habla del tema del bautismo en el Espíritu Santo se cierran. Bueno, yo quiero decirle, usted va a estar seguro, no vamos a hablar, no vamos a hacer algo aquí que no sea de Dios, que no sea bíblico. Por lo tanto, usted, si conoce la iglesia, si conoce lo que hacemos aquí, usted puede estar tranquilo, que todo va a estar bien. Simplemente abra su mente, abra su corazón, vamos a la palabra de Dios y permitamos que la palabra de Dios nos enseñe. Algo que he repetido muchas veces que es totalmente incorrecto es nosotros, de nuestros conceptos, de nuestras formulaciones teológicas, que a veces no son ni bíblicas, pero las tenemos. Querramos añadirle luz a la palabra. Permitamos hoy que la palabra nos añada luz a nuestra mente, a nuestro corazón y, más importante, a nuestra experiencia, que lleguemos a vivir esto. Entonces estamos leyendo en Juan capítulo 14, versículo 15. Está Jesús hablando y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Punto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Vive con y estará dentro. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Ella está hablando de la Trinidad también. Cuando estudiamos el Evangelio según San Juan, que fue la última serie, y estudiamos el capítulo 14, vimos claramente esto. Es poderoso, es precioso este pasaje. No os dejaré huérfano, volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haré morada con él. ¿Usted escuchó bien eso? Y haré morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ayúdame a orar. Amante Rey, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque hemos podido alabarte, adorarte, te hemos podido sentir, Señor. Sabemos que estás aquí porque tu palabra lo dice y hoy te hemos alabado y te hemos bendecido, Señor, con nuestra alabanza, Señor. Padre, ahora que vamos a disponernos para estudiar tu palabra, te rogamos que tu Espíritu Santo que está en este lugar, el mismo que inspiró estas escrituras, según como ellas mismas lo dicen, nos enseñe hoy, nos enseñe todas las cosas, nos lleve a la verdad, nos guíe a la verdad, que podamos ser guiados por Él a la verdad y después que podamos ser capacitados por Él mismo a vivir esa verdad que antes nos enseñó. Te rogamos, Padre, que tú rompas con todo paradigma, que tú rompas con toda equivocación, con todo concepto errado, Señor, y que tu verdad, por encima de cualquier concepto puramente humano, gobierne hoy nuestras vidas y lleguemos a conocerte tal y como tú quieres que te conozcamos, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús y en el poder del Espíritu Santo, pedimos esto y te damos muchas gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Puede sentarse. Como decía, el tema del bautismo en el Espíritu Santo es uno de los temas más controversiales que tiene la iglesia hoy. La mayoría de ustedes ya tienen una formulación teológica y usted tiene algún concepto de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Usted está básicamente ya programado con cierta información que usted ha conseguido de algún lugar. Quiera Dios que haya sido correcto el lugar, que haya salido directamente de las Escrituras. Hoy yo tengo la gran responsabilidad de enseñarles acerca de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, de modo que vamos a ver muchos pasajes de las Escrituras, muchos textos, no podemos verlos todos porque son muchos, son demasiados, y vamos a ver qué es lo que la palabra dice de esto del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a hablar del propósito del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo ocurrió en el libro de los Hechos, que es ese libro de historia del Nuevo Testamento, cómo ocurrió, allí en los Hechos está cómo ocurrió, y también vamos a ver qué es lo que dice la doctrina de la iglesia acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Por supuesto, el bautismo en el Espíritu Santo es una de las doctrinas fundamentales que cree toda iglesia evangélica. Toda iglesia evangélica cree en el bautismo en el Espíritu Santo, es una de las doctrinas fundamentales. Y por supuesto el apóstol Pablo, cuando hablamos de la doctrina de la iglesia, estamos hablando de las cartas paulinas, primera y esencialmente. Pedro también escribió de eso, Juan escribió un poquito, pero Pablo esencialmente fue quien más escribió acerca de la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Y es muy importante que usted, como dije inicialmente, quite todo paradigma, todo concepto, y usted abra su entendimiento para poder aprender acerca de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y para comenzar, yo quisiera analizar algunas palabras que son muy importantes. Y la primera es más una expresión que una palabra. Es más una expresión, se trata de la expresión de el bautismo del Espíritu Santo, haciendo énfasis en la palabra de Él o del. En el español, cuando nos estamos refiriendo a de Él, unimos y formamos la palabra del. El bautismo del Espíritu Santo. Muy posiblemente usted haya oído acerca de este bautismo con esa referencia, con esa expresión, el bautismo del Espíritu Santo. Y yo sé que quizás es muy controversial lo que les voy a decir, pero es muy cierto y quiero que lo veamos en la palabra de Dios. El bautismo del Espíritu Santo, muy importante la palabra del. El Espíritu Santo es una formulación teológica que no es bíblica. El bautismo del Espíritu Santo no existe. Lo que sí existe
Y lo que sí es bíblico es el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo por el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque se ha enseñado acerca del bautismo del Espíritu Santo y eso pone al Espíritu Santo como el agente del bautismo. Como que el Espíritu Santo es quien bautiza. Pero hoy vamos a ver que el bautismo en o por el Espíritu Santo es un bautismo operado por Jesús. Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo. Ahora vamos a la palabra y vamos a verlo claramente. Juan capítulo 1. Vaya allí conmigo. Y usted va a ver cómo desde el principio se habla del bautismo en el Espíritu Santo. Se habla especialmente en el Evangelio según San Juan. La preposición es en el Espíritu Santo. En Marcos y Lucas se habla de por o con el Espíritu Santo. Pero no existe literalmente, escúcheme bien, entienda lo que estoy diciendo, no existe literalmente en la palabra de Dios el bautismo del Espíritu Santo. Para hablar de similitudes y hablar de bautismo existe el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan era un bautismo en agua. Asimismo, el bautismo de Jesús es el bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, no existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo, sino que el bautismo en o por el Espíritu Santo es un bautismo de Jesús. Jesús es el agente quien bautiza en el Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículos del 29 al 34. Juan 1, versículos del 29 al 34. Está hablando el primo de Jesús, Juan el Bautista. Dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes que mí, o antes de mí, porque era primero que yo. Hablando de la eternidad de Jesús, de la deidad de Jesús. Jesús es Dios, ahí lo dice claramente. Era antes de mí. Y por supuesto cuando estudiamos Juan vimos eso claramente. Para mí es importante decirlo de nuevo. Juan era 3 meses más joven que Jesús. Sin embargo, él aquí está diciendo que Jesús era antes que él. Está declarando la eternidad de Jesús. Dice, versículo 31, yo no le conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo, escuche ahora, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Usted lo vio claramente? ¿Lo dice claramente? No hay que explicarlo. Ese Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo. De modo que lo que sucedió en Pentecostés, en el libro de Hechos, aunque nadie vio a Jesús, aunque físicamente Jesús no estaba allí, a la luz de lo que las Escrituras dicen, era Jesús bautizando en el Espíritu Santo. ¿Sí? Y yo le he visto y he dado testimonio de él que él es el Hijo de Dios. Es la primera cita en que se nos dice claramente que Jesús es quien bautizaría en el Espíritu Santo. De modo que ese pasaje está muy, pero muy claro. Quisiera además que vayamos allí a Juan capítulo 7, versículos desde el 37 al 39. Juan capítulo 7, versículos desde el 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y dejémoslo ahí no está diciendo que es Jesús, simplemente está diciendo y nos trae claridad a lo que sucedió en Pentecostés. En el libro de los Hechos, lo vamos a ver ahorita.
el Espíritu Santo no descendió y no comenzó su ministerio como tercera persona de la Trinidad. Hay algo que se estudia como la economía de la Trinidad. Y la economía de la Trinidad tiene que ver con cuál es la función, cuál es el trabajo, porque el trabajo es diferente de cada una de las personas de la Trinidad. Entonces, aquí se habla de cómo el Espíritu Santo iba a ser dado, iba a venir, iba a comenzar su ministerio como tercera persona de la Trinidad, únicamente después que Jesús ascendiera y fuera recibido arriba en el cielo, fuera recibido por el Padre. De hecho, el hecho de que el Espíritu Santo descendió significa y testifica de que Jesús fue recibido en el cielo. Y eso sí es lo que está diciendo este pasaje, Juan capítulo 7, versículos desde el 37 al 39. Ahora, estos ríos de agua viva, a eso se estaba refiriendo cuando se habla de que el Espíritu Santo iba a descender. Estos ríos de agua viva, ¿qué son estos ríos de agua viva? Es la palabra de Dios expuesta con poder, con confirmación del Espíritu. Eso es, o esos son los ríos de agua viva. Amén. Hay mucho que poder explicar para llegar a esa conclusión, pero esos son los ríos de agua viva. El Espíritu Santo también es conocido en las Escrituras como el Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad, sin la palabra de Dios, sabemos que la verdad es la palabra de Dios. Juan capítulo 17 lo habla y lo dice claramente. Jesús está orando y le dice al Padre: Padre, santifícalos en tu palabra es verdad, ¿sí? Y el Espíritu de verdad, sin la palabra, el Espíritu de Dios sin la palabra, queda mudo, no tiene nada que decir. Al mismo tiempo, la palabra de Dios, la Biblia, sin el Espíritu de Dios, queda sin fuerza, queda sin poder. Es por eso que una persona que no ha sido llevada por el Espíritu a entender la palabra, una persona, para poner un ejemplo más claro, que usted pueda entenderlo mejor, una persona que estudia la palabra para contender con la palabra, un ateo que no cree en Dios y estudia la Biblia para querer contradecirla, esa persona está estudiando o no la Biblia. Sí la está estudiando, pero no la está estudiando con la ayuda del Espíritu Santo. De modo que esa persona, aunque lea esta palabra que está llena de poder, no es cambiado por la palabra porque el Espíritu Santo no está interesado en negarse a sí mismo. El Espíritu Santo no está respaldando a alguien que quiera negar la palabra de Dios. Por lo tanto, aunque sí está leyendo la palabra de Dios, esa palabra llega allí sin poder. ¿Están entendiendo el concepto? Porque la persona que la está estudiando para contradecirla. De modo que el Espíritu Santo sin la palabra de Dios queda mudo, no tiene nada que decir. Y la palabra de Dios sin el Espíritu Santo queda inactiva, queda sin poder para cambiar. De modo que ambos tienen que estar juntos y siempre estarán juntos. Al final, usted tiene la palabra por la inspiración del Espíritu Santo, ¿sí o no? El apóstol Pedro nos dice claramente que esta palabra fue traída a nosotros porque santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. De modo que ambas van juntas. Y es muy importante. Estos ríos de agua viva no es ninguna manifestación loca del Espíritu Santo. Estos ríos de agua viva es la palabra de Dios. Ahí es donde está la vida, en la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo en Juan 14 que yo soy el camino y la verdad y la vida, se estaba identificando con eso. La vida está en la palabra. Jesús era la palabra de Dios encarnada y por eso Juan lo llama la vida. También por eso Juan le llama el Logos de Dios. En otro momento hablamos de eso. Nomás quería decir eso acerca de ese pasaje. No se trata de ningún poder místico, sin sentido y antibíblico. No, eso no son ríos de agua viva. Y si son ríos de agua viva, son aguas turbias. Las aguas vivas son la palabra de Dios hablada en el poder del Espíritu Santo. En otra ocasión podemos hablar más del tema. No quiero gastar más tiempo en ese. Ahora quisiera que vayan conmigo a Juan capítulo 14. Y fue lo que leímos al principio. Juan capítulo 14.
Dice el versículo 17, el Espíritu de verdad. Vamos al principio. Si me amáis, guardar mis mandamientos, versículo 15, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Y ahí entramos en la segunda palabra de la cual les quiero hablar hoy. Ya vimos una y hemos visto que no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Quien bautiza es Jesús. Vamos a verlo de nuevo. Hay más de una escritura que dicen eso claramente. Yo no tengo que inventarme nada. No tengo que tener una revelación extraordinaria para entender eso. Toda persona que tenga el Espíritu de Dios, todo creyente, puede entenderlo porque la Biblia lo dice claramente, lo dice incluso literalmente. No hay que buscar una interpretación más allá para entenderlo. Lo dice claramente. Entonces, el agente es Jesús. Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo. La segunda palabra de la que quiero hablar hoy es precisamente esta. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir. Entonces, comienza hablando del Espíritu Santo, ya lo leímos al principio, no voy a leerlo de nuevo. Simplemente quiero que entendamos esto. En la palabra de Dios, en la Biblia, no hay ninguna distinción entre recibir el Espíritu Santo y recibir la promesa del Espíritu Santo. Es lo mismo. Cada vez que alguien se refiere a la promesa del Espíritu Santo, se está refiriendo a Joel capítulo 2, que no lo hemos leído, no lo vamos a leer, o ya lo hemos leído en otras ocasiones. En Joel capítulo 2, el Señor está profetizando a través de este profeta y está prometiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando ocurre el bautismo en el capítulo 1 de Hechos, vemos que el apóstol Pedro se pone de pie y dice, estos no están borrachos, lo que están viendo fue lo que profetizó el profeta Joel. De modo que podemos entender claramente que se está refiriendo al bautismo en el Espíritu Santo. Pero lo que es cierto es que en la palabra de Dios nunca vemos una distinción entre recibir el Espíritu Santo y la promesa del Espíritu Santo. Es lo mismo, es lo mismo. Hay ciertas corrientes doctrinales que difieren uno de lo otro. Y no sé por qué tal diferencia, porque la Biblia no enseña tal diferencia. Es lo mismo. Cuando se habla de la promesa del Espíritu Santo, cuando se habla del don del Espíritu Santo, ¿ok? Se habla del don porque el Espíritu Santo es un regalo. Usted no lo compró, usted no lo merece. Simplemente Dios se lo da por gracia y por eso es un regalo. ¿Ve? Se está refiriendo a lo mismo. No hay ninguna escritura de la cual podamos extraer que hay dos experiencias diferentes. Recibir el Espíritu Santo y después recibir el don. No, el don es el Espíritu Santo. ¿Ok? Y vamos a hablar mucho más de dones el próximo domingo. ¿Ok? Pero quiero que entendamos claramente eso. Ahora hablando de la palabra que queremos ver ahora. Aquí se habla de consolador. Y aunque sí el Espíritu Santo consuela, nos saca las lágrimas, en el sentido que hoy entendemos consolar, Él sí consuela, Él nos consuela. ¿Cuánto hemos sido consolados por el Espíritu Santo? Yo he sido consolado por el Espíritu Santo. Si de alguna forma usted ha sido consolado por Dios hoy, usted ha sido consolado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo consuela, nos seca las lágrimas. Pero eso no es lo que Juan está diciendo aquí. Cuando Juan está hablando que el Señor Jesús está hablando, Juan lo escribe, que Él enviaría un consolador. ¿Ok? La palabra del latín es comforte y no tiene nada que ver con secar lágrimas, tiene que ver con forte, fuerza, tiene que ver con poder, tiene que ver con poder, con fuerza. De eso es de lo que está hablando. De modo que el Espíritu Santo nos daría poder, nos daría fuerza y por supuesto eso está 100% en coherencia con lo que sucede en el libro de los Hechos y con las palabras de Jesús en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús le dice a los discípulos, pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De modo que un pasaje le añade luz al otro pasaje y podemos entender que ese Espíritu Santo nos da poder. Ahorita vamos a ver poder para qué. Pero la palabra del latín en este caso es comforte y tiene que ver con fuerza, con poder. En Juan capítulo 16 también se habla de
El Paracletos es la traducción. El abogado defensor, y también quería abundar sobre esa palabra. Se refiere al Espíritu Santo como el abogado. El Paracletos. ¿Qué significa eso? Quiero que lo entendamos claramente porque muchos no lo entendemos claramente. Yo no lo entendía claramente. Así como la palabra enseña que Jesús está a la diestra del Padre por nosotros intercediendo. ¿Cuántos sabían eso? Jesús está hoy a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, siendo nuestro abogado. Usted tiene un abogado. Cada vez que el enemigo presenta una demanda en contra suya, él pecó, él hizo esto, él mira lo malo que hizo, lo malo que hizo, lo malo que hizo. Jesús está a la diestra del Padre y dice, él es limpio con mi sangre, yo pagué su pecado. Y eso es precioso, ¿sí? Tremendo. En esa misma forma, el Espíritu Santo es el abogado defensor de Jesús. El abogado defensor de Jesús. Aquí en la tierra, hoy, con nosotros y también con los impíos. De modo que, cada vez que usted habla de Jesús, la obra del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo en la persona que oye, cada vez que usted testifica, cada vez que usted testifica, el Espíritu Santo hace la labor de convencer a esa persona quién es Jesús. El Espíritu Santo es el abogado defensor de Jesús aquí en nosotros y entre todo ser humano. Él es quien presenta las evidencias de quién es Jesús. Si alguien llega hoy a conocer a Jesús legítimamente, llega ¿por qué? Porque el Espíritu Santo fue quien trajo a esa persona a los pies de Cristo. Todos nosotros, los que somos salvos, ya hemos pasado por esa experiencia. El Espíritu Santo nos ha convencido de quién es Jesús. Eso es importante. Y es importante también porque, y tiene mucho que ver con el Espíritu Santo, el hecho de testificar. Vamos a verlo ahorita. Cuando usted está testificando, usted no sabe lo que pasa en el corazón de las personas. A veces yo quisiera saber lo que está pasando. Muchas veces la persona no demuestra ninguna señal de que está recibiendo. A veces sí, a veces la persona está llorando, está recibiendo. A veces la persona pues se cae de rodillas. A veces la persona se cae también, puede caerse también. Está recibiendo. Pero muchas veces la persona no demuestra ninguna señal. Y usted se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Mis palabras estarán siendo efectivas? ¿Lo que yo estoy hablando lo habré dicho bien? ¿Soy un buen predicador? ¿Soy un buen evangelista? ¿Lo estoy haciendo bien? Y nuestra preocupación no debe ser esa. Bueno, sí es bueno si nos preparamos bien, como el apóstol Pedro dice, estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra esperanza. Eso debemos hacerlo. Pero el Espíritu Santo siempre está allí, aunque no veamos ninguna señal de que algo está sucediendo. Él es fiel en cumplir con su palabra. De modo que yo le animo, aunque usted no sea un teólogo, aunque usted no sea un doctor en la ley, aunque usted no sea un pastor, un evangelista, usted es un creyente y usted tiene la responsabilidad de hablarle a alguien de Jesús y esa es toda su responsabilidad. Usted fue enviado a testificar, a dar testimonio y el Espíritu Santo le va a capacitar para eso, vamos a verlo ahorita. Eso es importante. Cada vez que usted habla de Jesús, el Espíritu Santo está haciendo su trabajo de abogado defensor en el corazón de esa persona y llevando a esa persona a los pies de Cristo. De modo que si en algo no estamos solos y tiene que ver exclusivamente con el bautismo en el Espíritu Santo es en ser testigos. Cada vez que usted vaya a hablar de Jesús a alguien, no de algún problema doctrinal que es complicado, no. Pero si usted va a hablar de Jesús a alguien, usted tiene la garantía que usted no está solo allí, sino que allí está la tercera persona de la Trinidad, el que se movía al principio sobre la faz de las aguas, el Dios que todo lo puede, está allí. Usted no está solo, usted está muy acompañado. El Espíritu Santo es el abogado de Jesús. Entonces hemos visto la expresión, el bautismo del Espíritu Santo. No existe. Si usted le preguntan, ¿usted cree en el bautismo en el Espíritu Santo? Su respuesta debiera ser sí. Un rotundo sí creo en el bautismo en el Espíritu Santo.
Usted no puede borrar eso de la Biblia, está muy claramente ahí. Pero si le preguntan, ¿usted cree en el bautismo del Espíritu Santo? Yo le invito a que usted invite a la persona que le está hablando a examinar la palabra, porque lo que pasa con esa expresión es que pone al Espíritu Santo como el agente. Y como he dicho en diferentes ocasiones, y como Jesús lo dijo, Él me glorificará. El Espíritu Santo no tiene la intención de ser glorificado Él. El Espíritu Santo no tiene la intención, no tiene el deseo de traer atracción hacia Él. El trabajo, la función del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Esa es la función del Espíritu Santo. Y gramaticalmente lo vemos en la Escritura, nunca se habla del bautismo de Él, sino el bautismo en el Espíritu Santo, y lo opera Jesús. Vimos la palabra consolador. Y ahora quiero hablarles de la palabra bautismo. La palabra bautismo. Por supuesto, la palabra bautismo para nosotros hoy, no existe fuera de un contexto cristiano, de un contexto religioso. Cuando se habla de bautismo, usted cree en el bautismo que hace la iglesia católica o cualquier otra iglesia, la iglesia evangélica. Pero la palabra bautismo, según aparece en la Escritura, en el tiempo de Jesús, tenía una connotación más allá de simplemente religiosa, de espiritual. Y alguien que entendía claramente lo que era bautismo era Lidia, la vendedora de púrpura. La palabra nos habla de una Lidia que vendía púrpura. Y esta mujer que tenía negocio, al menos ella o las personas que trabajaban para ella, el negocio de ella era vender púrpura. Quizás ella no era quien lo hacía, quizás lo hacía inicialmente, pero eso no interesa. Lo que pasa es que se tomaba una tela virgen, una tela sin teñir, y esa tela se metía en una batea, en un envase, en un lugar lleno de tinta. Y cuando esa tela salía de ese lugar, salía teñida. En otras palabras, y escuche bien ahora, en otras palabras, esa tela salía identificada con el color de la tinta. Esa era la imagen que se tenía cuando se bautizaba. De modo que, y eso lo vemos ya dentro del ámbito religioso, dentro del ámbito cristiano, cuando Juan bautizaba, ¿qué significaba eso? ¿Quién se bautizaba? Alguien que se identificaba con la enseñanza de Juan. Habían varios maestros y Juan no era el único que bautizaba. Vemos como los discípulos de Juan están preocupados porque Jesús estaba bautizando. Lo vemos, lo estudiamos en Juan. Y en un momento Jesús bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Y los discípulos de Juan el Bautista van y le dicen a Jesús, oye, él está bautizando más. Entonces Juan dice, mira, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Saben el pasaje? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Por qué habían hombres que se bautizaban con Jesús, hombres que se bautizaban con Juan, y otros, que no lo dice la Escritura, que se bautizaban con muchos otros maestros? Porque simplemente se identificaban con la enseñanza de esos maestros. Entonces, cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, algo que debiéramos entender es que así como cuando Lidia o las personas que trabajaban para Lidia ponían y bautizaban en la tinta esa tela que no tenía color, bautizaban en la tinta y esa tela salía identificada con el color de la tinta. ¿Ves? En esa misma manera, el bautismo en el Espíritu Santo es algo que nos identifica como cuerpo de Cristo. Cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo, usted sale identificado con el cuerpo de Cristo. Vamos a verlo literalmente más claro ahorita. Pero usted, por favor, mantenga siempre esa ilustración. Bautizados en, identificados con. Bautizados en el Espíritu Santo, identificados con aquel que bautiza, que ¿quién es? Jesús es quien bautiza en el Espíritu Santo. De modo que no puede haber algún creyente que sea parte genuina del cuerpo del Espíritu Santo, que sea parte de la iglesia, que no haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, usted no puede identificarse como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia. Entonces esas eran tres palabras, tres expresiones que queríamos traer luz a raíz de lo que la palabra enseña.
Ahora yo quisiera hablarles un poquito acerca del propósito del bautismo en el Espíritu Santo. El propósito del bautismo. Permítame buscar alguna. Juan capítulo 16. Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Ya hablamos de eso en la serie Viviendo en el Espíritu. Porque si me voy, el Consolador, hablando de nuevo, Consolador, con forte, con fuerza, con poder, no vendrá a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, hemos hablado de eso, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. También hemos hablado de eso, no lo voy a repetir. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tengo, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Algo que usted va a ver cuando usted entiende la doctrina de la economía de la Trinidad es que el Hijo siempre quiere glorificar al Padre. Aunque el Hijo tenía todo lo del Padre, y Él lo dice en múltiples ocasiones, y eso demuestra la deidad de Jesús. Él siempre, aún así, glorifica al Padre. Es la intención siempre del Hijo glorificar al Padre. Está en todas las Escrituras, en todos los Evangelios. Asimismo, es siempre, siempre, absolutamente siempre, el deseo del Espíritu Santo glorificar a Cristo. Aquí lo dice literalmente, Él me glorificará. En muchas ocasiones ya he dicho esto, lo voy a decir de nuevo. Esta ilustración que nos ayuda a entender la obra del Espíritu Santo. Y es de esta imagen, de esta escultura, de esta obra de arte, exquisita, con mucho detalle, estupenda, tremenda, genial. Pero esa obra de arte no se puede ver sin el trabajo de unas luces que la alumbren. De modo que cuando usted pasa por la obra de arte, usted glorifica ¿qué? La obra de arte. Usted dice, ¡wow! Tremendo. Ese pintor o ese escultor, de verdad que tiene un arte tremenda, tiene una creatividad tremenda, y usted comienza a glorificar o a exaltar la obra de arte. Usted jamás dice, wow, esas luces sí que son buenas. ¿Verdad que no? A veces usted hasta ignora el trabajo de las luces. Sin embargo, el trabajo de la luz es apuntar a la obra de arte. Así, el Espíritu de Cristo quiere siempre exaltar a Cristo, quiere que Él tenga la preeminencia, Él es la cabeza de la iglesia. Wow, el tiempo corre. Entonces, ¿cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo? Quiero hablarle de tres. El primero es glorificar, ya lo vimos literalmente. El segundo es dar poder, pero dar poder para testificar. Dar poder para testificar. Quiere decir que sí, el Espíritu Santo hace muchas obras en nuestras vidas, la santificación, la regeneración, usted es una nueva persona, hace muchas obras en nuestras vidas. El bautismo en el Espíritu Santo está directamente relacionado con dar poder, ya vimos de glorificar, pero en este caso dar poder, ¿poder para qué? Poder para testificar. Ahora, ¿por qué tenemos que entender esto claramente? ¿Ok? Porque la nación de Israel, escúcheme bien, esto es muy importante, y es por eso que era tan necesario el bautismo en el Espíritu Santo. La nación de Israel era una nación que no necesariamente la conocemos como una nación que testificaba, que anunciaba mucho. Más bien era una nación enfocada en sí misma, era una nación que reconocía que habían sido privilegiados por ser la nación de Dios, el pueblo de Dios, a quien se les había dado las Escrituras, el pueblo escogido de Dios. Y por esa razón usted no ve, al menos el pueblo de Dios no es conocido por eso, Israel no es conocido por eso. Israel diciendo, vengan a servir a mi Dios. Más bien el pueblo de Israel decía, ustedes, todos los que no son judíos, pues no están en buenas con Dios, no tienen buena relación con Dios. ¿Ve? Entonces, cuando el Señor Jesús establece la iglesia,
cuando el Señor Jesús llama a los discípulos, ¿cuál es la gran comisión que le da a los discípulos? Que de hecho todos eran judíos. ¿Qué le dice a esos discípulos? Por tanto, id y haced discípulos, los envía fuera a las naciones, no solamente a Israel. De modo que ese salir a las naciones implicaba, necesitaba un poder extraordinario. Y es por eso que el Señor envía el Espíritu Santo, envía el bautismo en el Espíritu Santo para que reciban poder. ¿Y poder para qué? Para cumplir con la gran comisión. ¿Por qué? Porque los judíos generalmente no estaban entrenados, no sabían. Jesús tenía que romper con ese patrón viejo que era todo enfocado en ellos y no en los demás. La iglesia de Jesús está enfocada en los demás, en alcanzar al perdido, ¿sí? Pero no podemos negar que la iglesia nació del judaísmo. ¿Ve? Jesús era judío, los discípulos eran judíos. ¿Ve? De modo que Jesús tenía que romper con todo eso viejo y comenzar algo nuevo. Comenzar la iglesia. De modo que el propósito del bautismo en el Espíritu Santo, sí, glorificar al Hijo, dar poder para testificar, y ya hablamos de cómo el Espíritu Santo es el Paracletos, es el abogado defensor de Jesús y nos ayuda específicamente a eso, a testificar. Y lo vemos en conjunción cuando Jesús le dice a los discípulos, aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder, ¿para qué? Para ser testigos. Otra de la función, quiero hablarles de tres bien brevemente: glorificar al Hijo, dar poder para testificar. La tercera es la unidad del cuerpo. Y no quiero abundar mucho de eso porque es el último punto del sermón. Está en 1 Corintios, y hablando de la doctrina de la iglesia, primera carta a los Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Ahí lo dice muy claramente. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. Vivimos en esa unidad. Eso es función del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a verlo como Juan lo dice claramente al final. Entonces ya hemos hablado de estas tres palabras, una expresión y dos palabras. Hemos visto el propósito del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora quisiera que ustedes vieran cómo ese propósito se cumple allí en el libro de los Hechos. Y perdonen, el sermón de hoy se va a extender un poquitico más que los otros. Sean pacientes conmigo, es muy importante que veamos esto. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo ese propósito que el Señor tenía con el bautismo en el Espíritu Santo tomó lugar allí en el libro de los Hechos? Primero, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Muy importante todo eso. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vivían entonces en Jerusalén judíos, piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia y Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, creyentes, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos con esto que había sucedido. Yo quiero decirles algo que está muy claramente ahí. ¿Okay? Lo que muchos reclaman hoy como el bautismo en el Espíritu Santo, basado en ese pasaje que acabamos de leer, yo jamás lo he visto. Yo jamás lo he visto. Yo he estado en muchos servicios que supuestamente ocurre el bautismo en el Espíritu Santo. Y perdónenme, pero lo que ocurrió en Pentecostés, en ese lugar, jamás lo he visto. Fue algo único y eso es indudable, es innegable.
Si alguien tiene una información que yo no tengo, si alguien ha estado en algún lugar donde hablan chino, japonés, hebreo y todos los idiomas, y están todos hablando, pues entonces dígame, para cambiar mi teología, pero mi teología viene de la palabra, y la palabra dice que el día que ocurrió el bautismo en el Espíritu Santo, eso fue lo que sucedió. Ahora, nótese cómo todos los presentes, ¿sí? ¿Cuántos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? Todos los presentes, ¿verdad? Ahora hay algo muy interesante que yo he aprendido recientemente, no hacía mucho tiempo que sabía esto, y lo he aprendido de estudiar la palabra. Jesús envía a los discípulos a que hagan discípulos, que se multipliquen a todas las naciones, ¿verdad? Y aquí estaban judíos. Este fue el Pentecostés, el bautismo en el Espíritu Santo de la iglesia judía, de aquellos que estaban judíos. Y había más allí y los escucharon, como ya dice el pasaje. Ahora, en aquel entonces, habían 4 grupos de personas diferentes. Estaban los judíos, ya vemos el bautismo en el Espíritu Santo de la iglesia judía, no de los judíos en general, de la iglesia judía, por supuesto. Estaban también los prosélitos. ¿Quiénes eran prosélitos? Personas que no eran judías, pero que se habían convertido al judaísmo, de modo que ya adoraban al Dios de Israel. Y estas personas, prosélitos, se le conoce aquí, eran personas que, aunque se habían convertido al judaísmo, no eran judíos y eran vistos como una clase diferente porque no se circuncidaban. La ley judía decía que había que circuncidarse y estos hombres, la mayoría griegos helenistas, no se circuncidaban, pero amaban al Dios de Israel al punto que querían convertirse a la religión judaísta o judaizante, eran judaizantes. Este era un grupo separado, un grupo diferente. Ahora vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48. Hechos 10, del 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos, muy importante, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, que de nuevo eran gentiles pero se habían convertido al judaísmo, que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar, que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces, escuche la conclusión a la que llegó Pedro. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, dice algo más ahí. ¿Qué quiero que veamos aquí? Que así como el Espíritu Santo vino en Jerusalén el día de Pentecostés sobre los judíos que estaban allí, ahora había venido a un grupo exclusivo llamado los prosélitos, grupo de gentiles que ya saben lo que son prosélitos, había venido ahora sobre los prosélitos y que dice literalmente que todos los que estaban allí presentes, todos, muy importante, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y sí, dice también que hablaron en otras lenguas, ¿ok? Pero dice que todos, la conclusión a la que llega Pedro es: estos, al igual que nosotros, reciben el Espíritu Santo. En otras palabras, estos son lo mismo que nosotros, son parte de la iglesia, tienen el mismo privilegio. Ese es el segundo grupo que vemos. Había otro grupo más, que eran los samaritanos. Samaritanos era una mezcla de la raza judía y la raza no judía, gentiles. Y los vemos como un grupo único. Ya vemos cómo Jesús trata con la mujer samaritana. Sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Los samaritanos era sin duda un grupo único. Ahora en Hechos capítulo 8, versículo 14, vemos cómo el Señor alcanza también con el poder del Espíritu Santo a este grupo. Hechos capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Felipe había predicado en Samaria, había evangelizado y también habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces envían a
a Juan y a Pedro para que investigaran qué estaba pasando allí, los cuales enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, entonces habla de Simón y hay una historia ahí que no quiero entrar en eso. Simplemente vemos cómo Dios alcanza también a este grupo de personas llamados los samaritanos. Y cómo también los samaritanos, ¿cuántos? Todos los samaritanos, toda la iglesia en Samaria recibió el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ves? Vemos cómo el Señor alcanza a cada uno de los grupos. Y dentro de cada uno de esos grupos, todos reciben el bautismo en el Espíritu Santo. De modo que no hay cristianos de segunda clase, no hay cristianos que reciben porque tienen más fe. En Jerusalén todos, los prosélitos todos, los samaritanos todos reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el último grupo, el grupo de los gentiles, solamente gentiles, no eran samaritanos, no eran prosélitos, eran gentiles que no estaban hasta este entonces buscando de Dios, no eran prosélitos, eran solo gentiles y tampoco eran de Samaria. Hechos capítulo 19, versículos del 1 en adelante. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, de la iglesia de Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le preguntó: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, todos, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Y sigue hablando un poquito más acerca de la experiencia. De modo que de nuevo vemos cómo todos los que estaban allí recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, si usted notó, sí se dice que algunos de ellos, por ejemplo, estos mismos ya habían sido bautizados. Y después, es indudable, usted no puede borrarlo de la palabra, está ahí. Ya habían creído. Ahora, ya habían creído, ya habían sido bautizados. ¿Qué significa eso? Significa lo que dice, que ya se habían bautizado. Y después vemos que cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, todos son bautizados. Hay cierta corriente teológica que dice que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia segunda, después que alguien recibe el Espíritu Santo. Pero la palabra, al menos literalmente, no dice lo que la Biblia dice, lo dice, y lo que no dice, no lo dice. ¿Okay? La Biblia no dice literalmente que tuvieron una segunda experiencia. Esa fue su primer experiencia del Espíritu Santo, por supuesto, la experiencia de poder. Cuando llegaron a Jesús, el hecho de que hayan sido bautizados significa que habían creído. ¿Quién los llevó a creer? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no había venido sobre ellos hasta ese entonces. No hay ninguna mención de 2 experiencias con el Espíritu Santo. Nunca vemos 2 experiencias con el Espíritu Santo. Vemos solamente una experiencia. Y en esa experiencia todos son llenos del Espíritu Santo. Es lo que vemos en las Escrituras. En ocasiones, como al principio, el bautismo del Espíritu Santo de la iglesia judía, vemos cómo hablaron en lenguas. Aquí los
gentiles vemos cómo hablaron en lenguas, pero hubieron grupos que no hablaron en lenguas. Cuando Pablo se convirtió, Hechos capítulo 9, no habló en lenguas. Sin embargo, Pablo dice después que él hablaba lenguas más que toda la iglesia de Corinto, aunque la iglesia de Corinto se conocía por hablar lenguas. De modo que en cada uno de estos pasajes, ¿cuál es la conclusión de los apóstoles? No la mía. La conclusión de los apóstoles es que cada uno de ellos eran parte de la iglesia, que ahora habían sido identificados con el Espíritu Santo en el cual habían sido bautizados. ¿Usted entiende? Habían sido bautizados en el Espíritu Santo y ahora todos eran identificados como iglesia, no importando si eran judíos, si eran prosélitos, si eran griegos, de donde fueran. Ahora todos habían sido bautizados en el Espíritu Santo. De modo que no había una segunda clase de creyentes con menos fe, una clase de creyentes que quizás no ayunaban más. Hoy en día se enseñan ciertos círculos teológicos que, bueno, si no tienes el bautismo en el Espíritu Santo, pues tienes que orar más, o tienes que creerlo, o tienes que recibirlo. Ven acá, comienza a hablar. No pares, sigue hablando. No, la Biblia no enseña eso. Primero, lo que se repitió, cuando se dice literalmente que se repitió el bautismo que ocurrió en el día de Pentecostés, es algo indiscutiblemente que ocurrió allí en Pentecostés. De nuevo, yo he estado en múltiples servicios donde hay muchas personas hablando en lengua y supuestamente recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Nunca he sentido el estruendo, nunca he visto las lenguas de fuego, nunca ninguno ha hablado en chino, japonés ni griego. Todos hablan en lenguas angelicales. Y algunos quizás lo hablen, sí, legítimamente, auténticamente, pero otros muchos no. Otros muchos no, porque hay muchos que no son creyentes porque no dan frutos de creyentes y supuestamente hablan en lenguas. ¿Se da cuenta? Y este es el caos que ha traído a la iglesia de hoy. Hay doctrina para hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Quiero hablarles de una iglesia nada más. No nos alcanza tiempo para más, ya nos hemos pasado muchísimo. Y ustedes han sido muy pacientes conmigo. Primera a los Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Primera a los Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. La iglesia en Corinto, como vimos aquí, lo vimos recientemente cuando hablamos de el bautismo de los gentiles en Hechos capítulo 19. Allí fue como ocurrió. Ahora, esa iglesia, la iglesia de Corinto, se conoció por ser la iglesia que más hablaba en lengua y la que más orgullosa era por sus tantos dones espirituales. Pablo lo reconoce al principio de la carta, tenía muchos dones espirituales. De hecho, era lo único que tenía, el regalo de Dios. No habían producido nada más que eso. Pablo les dice literalmente, ustedes son unos niños espirituales, carnales, de modo que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, todo lo que Pablo hace en primera carta a los Corintios es corregir por la pura carnalidad que había. Y es paradójico ver cómo la iglesia que tenía más dones espirituales era al mismo tiempo, simultáneamente, la iglesia más carnal que había. De modo que alguien que tenía que tener bien claro la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo era la iglesia de Corinto. Y en este contexto, en esta corrección de Pablo a la iglesia en Corinto, Pablo le escribe esta carta a Juan. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, escuche, ahí está muy claramente, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando el apóstol Pablo está explicando la aplicación, está explicando lo que sucedió allá en Hechos, y está haciendo referencia a lo que Jesús había hablado de cómo íbamos a hacer el cuerpo de Cristo. Aquí lo dice, fuimos todos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Tanto judíos como griegos, se dan cuenta, como el contexto es ese, como lo que está hablando es eso, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, no hay segundas clases, todos somos iglesia de Dios. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, hermanos, ¿con qué concluimos? Incluso
Hay cierta corriente teológica que enseña que ese es un tercer bautismo. Entonces hay un bautismo primero, según enseñan ellos, el bautismo que todos bautizamos en agua. Después, según ellos, viene el bautismo en el Espíritu Santo, una segunda experiencia con el Espíritu Santo. Alguien que ya tiene el Espíritu Santo, ahora viene el bautismo del Espíritu Santo, como que no vieron primero todo completo. Y después el bautismo en el cuerpo. ¿Cuántos bautismos y cuántos? No. Hay un bautismo, un solo Espíritu. Y por ese Espíritu fuimos todos, lo dice literalmente, no es invento mío, lo dice literalmente, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué es lo que sucedió cuando tú y yo, y ahora esto usted se está analizando? Bueno, ¿y cuándo yo recibí bautismo en el Espíritu Santo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, yo no puedo responderle esa pregunta porque usted fue quien tuvo la experiencia, no yo. Pero si algo puedo decirle, es lo que la verdad dice aquí. Todos fuimos bautizados por un espíritu en un cuerpo. Entonces, si alguno de ustedes ha tenido hasta ahora la idea que usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo porque usted no habla en lengua, yo quiero decirle algo. Si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, usted no está identificado con Cristo. Usted no tiene el sello del Espíritu Santo. Usted simplemente no es cristiano si no es bautizado en el Espíritu Santo. Usted, hable lenguas o no hable lengua, si es verdaderamente un creyente, es bautizado en el Espíritu Santo, es parte de la iglesia, ahora usted se identifica como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y si habla en lengua o no, eso viene con los dones y viene después. Es por eso que Pablo, en 1 Corintios, capítulo 12, vamos a verlo el próximo domingo, y en otras ocasiones vamos a poder verlo también. Pablo dice claramente, ¿hablan todos lenguas? No, de modo que lo que la palabra enseña es que todos somos bautizados, pero no todos hablamos lenguas, porque los que hablan lenguas son los que tienen el don de lenguas, y eso está más claro que el agua en la palabra de Dios. Así que usted y yo hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurrió? Usted me dice, pero usted lo es. Usted lo es. ¿Y para qué usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Para qué? Aquí está, para unidad. Ese es uno de los propósitos. Somos un cuerpo, un solo cuerpo. Todos somos necesarios. Todos somos necesarios en el cuerpo. Todos somos parte. Unidad para glorificar a Cristo y para testificar. Usted tiene poder para testificar. Usted nunca, absolutamente nunca, testifica solo de Jesús. Cuando usted habla de Jesús, ahí está el Espíritu Santo tratando con esa persona para defender a la cabeza de la iglesia, a Cristo, a Jesús.